Más, hoy vamos a hablar en esta serie que venimos tratando de los atributos de Dios. Vamos a hablar de un atributo de Dios que nos va a ayudar un montón en la vida cristiana y en nuestros esquemas de fe, en lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. Y se trata de la inmutabilidad de Dios. ¿Cómo? ¿Qué palabra? Inmutabilidad. Dios es inmutable. Inmutable es que no muta, no puede mutar, no puede cambiar. Dios es inmutable. Vamos a decirlo juntos. Dios es inmutable. No puede cambiar. Y no solo no puede cambiar, sino que no quiere cambiar. No necesita cambiar. Dios no cambia su carácter, sus promesas, sus leyes, sus diseños, su propósito. Dios no cambia nada de eso. Absolutamente nada. Todo lo que Dios es, siempre lo va a seguir siendo. Es decir, si hemos dicho en otras predicaciones de esta serie que Dios es verdad o veraz, que Dios es amor, que Dios... Todo eso, Dios siempre, siempre lo va a hacer. Si Dios es justo, si Dios es omnipotente, si Dios es santo, misericordioso, siempre Dios es y será todos esos atributos. Es decir, que la inmutabilidad de Dios es como un atributo que afecta a todos los atributos de Dios. Todo lo que Dios fue ayer, lo sigue siendo hoy, y ten por cierto que lo va a ser mañana, porque Dios no cambia. Dios no es como nosotros. Dios no cambia. Dios permanece invariable en todo su propósito, promesas, etc. Todo lo que Dios ha dicho, sus leyes, sus promesas, nunca van a cambiar. La forma en que Dios te salva, la forma en que Dios te perdona, su paternidad, su redención, el regreso de Jesucristo, eso no va a cambiar, se va a cumplir, porque forma parte de las promesas de Dios, y las promesas de Dios son como es Dios, son santas, justas, buenas, pero son también inmutables. Todo lo que Dios ha legislado, sus leyes, sus mandamientos, siguen siendo los mismos. Escucha bien, los mandamientos que Dios le dio a Moisés siguen siendo los mismos, no han cambiado. Es más, debemos de vivir conforme a esos mandamientos. Pero pastor, entonces ¿por qué vino Cristo? Bueno, Cristo vino porque Dios sabe que tú no puedes cumplir y vivir conforme a todos esos mandamientos. Entonces Dios vino a que Jesús lo cumpliera, pero no vino para decir, ya se acabó esta ley la desechamos, ahora se puede robar, ahora se puede mentir, ahora se puede adulterar. No, los mandamientos siguen siendo los mismos, siguen estando vigentes. Ahora yo no tengo la exigencia de cumplir todos los mandamientos para poder ir al cielo. Dios se encargó de ese problema porque ninguno de nosotros podemos cumplirlo. Pero piensa en esto, Dios le dijo a Moisés todos los mandamientos, incluso los mandamientos referidos a los sacrificios. Había que sacrificar animales cada vez que alguien pecaba. Si en una familia había un pecado, el padre de familia tenía que ofrecer un animal, un palomo, un cordero, cualquier animales de los aceptados por Dios y establecidos en la ley que Dios le dio a Moisés. Y eso sigue vigente. Pero para los que estamos en Cristo, ese sacrificio fue Cristo. Y es el mismo sacrificio una vez y para siempre. Dios dijo, con el sacrificio de Jesucristo me doy por satisfecho. Ya no hacen falta más sacrificios. Ahora, hay gente que dice, no, yo quiero seguir sacrificando. Porque no creo en Jesucristo, porque no creo que lo que hizo Jesús fuera suficiente para toda mi maldad. Yo he robado 5 bancos. No, Dios dijo, un solo sacrificio es suficiente, una vez y para siempre. Y eso no cambia, eso sigue estando vigente en el día de hoy. Y eso nos tiene que ayudar. Todo lo que Dios creó mantiene su diseño. El hombre, la mujer, la familia, la iglesia, las primicias son de Dios. Eso no va a cambiar. Ese es un diseño de Dios. El sexo, cómo se maneja la sexualidad en nuestras vidas, eso no va a cambiar. Sigue siendo igual. Todo lo que Dios diseñó, la adoración, todo sigue siendo igual. Y lo vemos, que en el cielo se adora y que en la tierra se adora. Y en la eternidad vamos a seguir adorando a Dios, porque los diseños de Dios
no cambian. Algunos dicen la iglesia tiene que adaptarse. Y eso es verdad, pero lo que no podemos cambiar son los diseños de Dios. Que en la iglesia pongamos luces o pongamos humo o una batería eléctrica está bien, pero lo más importante es que adoremos a Dios. Si no tuviéramos todo esto, como en algunos países pobres no pueden tener todo esto en una congregación, pero si adoran a Dios, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque Dios busca adoradores, Dios no busca orquestas, Dios no busca adoración, Dios busca adoradores, las personas. Dios no busca músicos, Dios busca adoradores que en espíritu y en verdad le adoren. Entonces, podemos cambiar algunas cosas externas, pero no podemos cambiar los diseños de Dios, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios que le dio las leyes a Moisés. La vida cristiana entonces no es a mi manera, es a la de Dios, es como Dios ha dicho. Si Dios dijo que dando es que se recibe, que más bienaventurado, Gálatas 6:7, más bienaventurado es dar que recibir, eso no cambia. Da igual si tú vives en una zona con pobreza o en una zona con riqueza, si hay poco en tu cuenta bancaria o hay mucho en tu cuenta bancaria, Dios dice, y eso sigue siendo así, que es más bienaventurado dar, es más feliz dar que recibir. Es un diseño de Dios. Ay, ¿por qué será así? Pues cuando lleguemos al cielo se lo preguntas a Dios. Pero Dios lo ha dicho y eso no va a cambiar. Eso sigue siendo así. Hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, la ley de la siembra y la cosecha. Esa es Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Eso no va a cambiar. No puedo pensar que si yo siembro rencor y chisme, voy a recoger amistades fieles. Es imposible. Eso no va a suceder. Ahora, si yo siembro misericordia, fidelidad, lealtad, si yo siembro esas cosas, yo voy a estar rodeado de gente que me aporte lo mismo. No puedo sembrar una cosa y recoger otra. Es absolutamente imposible. Dios es inmutable. Los propósitos de Dios se mantienen. Dios sigue queriendo que todo el mundo se salve. Cuando estábamos ayer en el Arco del Triunfo y estamos evangelizando, y a mí me gusta mucho observar y me pongo a pasear mientras voy orando y voy viendo eso. El Arco del Triunfo es como un circo. Uno ve ahí todo tipo de personajes, ve gente muy extraña, de verdad. Pero a mí lo que más, yo me sentía identificado con Pablo cuando dice que llegó a Atenas y su corazón ardía al ver tanta idolatría, al ver tanto pecado, tanto descaro para pecar. Y es lo que me ocurría y me ocurre cada vez que voy por el Arco del Triunfo y yo observo la gente, cómo vive y cómo hacen, cómo se desenvuelven. Y yo digo, Señor, pero qué lástima de ciudad. Pero el Señor me recordaba, yo quiero, dice Dios, que todos estos no se pierdan, sino que se salven. Ese sigue siendo el deseo de Dios. Ese sigue siendo el deseo de Dios. Dios quería salvar a todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Dios quería salvarlos. Dios les dio la oportunidad de salvarse. Dios le puso profeta, puso quien anunciara, puso atalaya que les corrigiera. Dios quería salvar a Nínive. Dios quiere salvar a Barcelona entera. Dios quiere que todos se salven. Pero tristemente no todos se van a salvar. Pero el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dios hasta el día de hoy, que vivimos en la gracia y todavía estamos en la gracia, hasta que vuelva Cristo y se lleve a su iglesia y el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, hasta ese día Dios sigue queriendo que tus vecinos se salven, que tu familia se salve, que los de tu clase se salven. Dios sigue queriendo que ninguno perezca. Imagínate, desde la Antártida hasta el Ártico, Dios quiere que todos se salven. Sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado en eso. La paciencia y la misericordia de Dios siguen inalterables. Él sigue queriendo que tú le sirvas.
Él sigue queriendo que tú le adores. Él sigue queriendo que tú le conozcas, que te acerques con confianza. Dios no ha cambiado eso. Sigue siendo su voluntad. Dios no cambia. Mira, Dios no cambia y Dios no puede cambiar. Si Dios cambiara, quiere decir que antes no era perfecto y tenía que hacer algo mejor de sí mismo. Por eso Dios no puede cambiar. Es más, nadie puede hacer cambiar a Dios. Si Dios ha dicho una cosa, si Dios es una cosa, nadie puede venir y presionar, manipular, chantajear, sobornar. No, Dios no se va a ver afectado por nada de eso. Absolutamente por nada. A Dios le mueve la fe y la obediencia, no las lágrimas. Pero cuando yo tengo fe, no es que Dios cambia, sino que Dios cumple sus promesas. Ahora, si yo no tengo fe, nada va a ocurrir. Pero quiero que te quedes con eso en mente, que Dios no solo no cambia, sino que no puede cambiar. Nadie le puede hacer cambiar. No son los gritos entusiastas los que mueven el corazón de Dios, es la obediencia. Y cuando alguien obedece a Dios, entonces Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer cuando encontrara gente obediente. Alguna vez yo he escuchado pastores decir cómo sueñan que quieren que sea su iglesia. Y escuché a Andrés Corson, por ejemplo, que decía, yo soñaba, cuando era un pastor más joven, yo soñaba con una iglesia que estuviera llena de jóvenes, con una iglesia que tuviera alabanza y adoración. Y es bien, yo también he soñado con eso. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo sueño con una iglesia llena de gente obediente. Porque los jóvenes pueden venir, la alabanza puede venir. Mira, podríamos hasta contratar músicos. A veces me dan ganas los que veo allí en el Arco del Triunfo, que se ve cada artista por allí impresionante y tocan instrumentos y cantan súper bien. No que los de aquí no lo hagan, pero digo, para completar, el violinista que no tenemos, el saxofonista, qué sé yo. Pero podríamos traer gente, pero la obediencia no se puede comprar. La obediencia no se puede imitar. Yo digo, Señor, yo sueño con una iglesia obediente, con una iglesia llena de hombres y mujeres que, como Isaías, digan, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo sueño con esa iglesia. Y le digo, Señor, no me dejes morir sin ver esa iglesia. Una iglesia no solo apasionada, porque mira, tú vas al Camp Nou y encuentras gente apasionada. Tú vas a un concierto de los Hombres G y encuentras gente apasionada. Gente apasionada pero fiel, obediente. Gente obediente. Qué difícil es levantar gente obediente. Yo no me cansaré. El profeta Ezequiel decía que nosotros, los pastores, los profetas, yo aquí estoy ahora mismo siendo no solo pastor, aquí estoy siendo voz profética para ti, estoy trayendo la palabra de Dios para tu vida y que el Espíritu Santo la aplique a cada uno conforme a su necesidad. Pero el profeta Ezequiel decía que los atalayas, los que estamos aquí subidos en alto para proclamar y anunciar la palabra de Dios, ¡ay de nosotros si no molestamos al impío! Quiere decir que si hay alguien que está en pecado y viene a la iglesia y nada le incomoda de lo que oye aquí, ay de ese atalaya que está suavizando sus palabras y que está seguramente metiendo la tijera a la verdad de Dios para que nadie se incomode. Pues desde aquí tenemos que llamar pecado a lo que es pecado y tenemos que decir las cosas como Dios las dice, no como puedan entrar suavemente. No, yo te tengo que hablar de todo. Te tengo que hablar de lo que es pecado. Te tengo que hablar de lo que es juicio de Dios. Te tengo que hablar de las bendiciones, de la prosperidad de Dios también, de la misericordia y del perdón, pero de la vara de Dios también. Te tengo que hablar de todo. Y si te tengo que decir, oye, lo que estás haciendo es pecado, pues te lo tengo que decir. Ay de los atalayas que no molestan al impío, porque Dios no ha cambiado y las funciones de los atalayas no han cambiado.
La ley de Dios sigue siendo la misma. Este atributo entonces de la inmutabilidad de Dios es extremadamente importante porque nos tiene que dar, a los creyentes, nos tiene que dar una seguridad total, una certeza, una confianza, una estabilidad, un deseo de decir, bueno Dios, es que si tú no cambias, eso para mí es una garantía, que Dios no cambia. Las cosas de Dios son como son y siempre lo serán. ¿Cuántos políticos conoces que cuando estaban haciendo campaña electoral se les llenó la boca de promesas de todo tipo? ¿Sí o no? Eso pasa en todos los países. Y llegan al gobierno y parece que les hacen la lobotomía, se les cambian el cerebro y se olvidaron de todo lo que prometieron o de casi todo. Y donde dije digo Diego. Y ya no es como antes. Bueno, Dios no es así. Los gobiernos sí. Las filosofías pueden cambiar, las modas cambian, las leyes pueden cambiar, pero Dios no cambia. Y eso tiene que ser una certeza para nosotros. Ese marco de estabilidad, de decir, lo que Dios ha dicho siempre va a ser así. Eso nos tiene que dar descanso, nos tiene que dar reposo a nuestra alma, que Dios no va a cambiar, que Dios a mitad del partido no va a cambiar las reglas. Hoy la sociedad nos dice que todo se puede cambiar, que todo puede cambiar, pero Dios no es así. Algunos, queriendo aplicar esa norma de la sociedad y del mundo a las cosas de Dios, yo he oído mucha gente que dice, bueno, a ver, pero es que Dios es misericordioso. Entonces seguro que al final Dios no mandará a nadie al infierno. Porque, hombre, lo hemos leído, Dios quiere que todos se salven. Entonces seguro que al final, cuando ya todo se acabe y todos se presenten delante de Dios, Dios va a ser tan misericordioso que nadie va a ir al infierno. Todos se van a salvar. No sé si tú lo has oído alguna vez, a mí me lo han dicho. Hay gente que piensa de esa manera porque les gusta cambiar lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios efectivamente es misericordioso, pero Dios también es justo. Y cuando alguien peca, hay muerte. Alguien tiene que morir. El pecado implica muerte. Y si tú no aceptas la muerte de Jesús en lugar de la tuya, entonces el que tiene que morir eres tú. Así de simple. Esa es la lógica de Dios en su ley inmutable expresada. Y eso no cambia. Mira, hay gente que no conoce a Dios y por eso tiene incertidumbre. Por eso tiene como, ¿será o no será? En el último viaje que hicimos con la brigada de Adán, estaba hablando con un musulmán y me decía, bueno, es que cuando un musulmán muere y se presenta delante de Alá, eso es lo que ellos creen, pues no importa si durante la vida hizo, bueno, sí importa, según ellos es como una balanza, si tuviste pecados y desobediencia al Corán, pues entonces tienes que hacer buenas obras para compensar. Y entonces cuando tú te mueres, Alá tiene en una balanza tu vida, lo bueno y lo malo, y a ver qué pesa más, y eso puede determinar si entras o no entras al paraíso. Y digo, hombre, pero y entonces pues haciendo buenas obras se compensa todo. Dice, no, pero es que eso no es todo, es que también depende del humor con el que esté Alá ese día. Eso me lo dijo un musulmán, ¿eh? Y digo, o sea, pues vaya gracia, o sea, si ese día Alá está enfadado, ha discutido con sus ángeles o se levantó con dolor de cabeza y no, aunque tu balanza pese más de un lado, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no cambia. Y conocer a Dios es lo mejor que puedes hacer y conocer todos sus atributos, porque eso te va a dar seguridad. En la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, no lo vamos a leer, pero o sí lo vamos a leer lo que le dijo el último, el que recibió un solo talento. Hubo uno que recibió 5 talentos, hubo otro que recibió 2
y hubo otro que recibió un solo talento, una moneda preciosa. Y ese último, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, escondió el talento. Y mira lo que dice en Mateo 25, 24. Dice Mateo 25, 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjate lo que él dice. Dice: yo te conozco. Yo sé que tú eres un jefe duro, que tú vas a exigir a tope a tus trabajadores y a tus servidores. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y ahora que has llegado, mira aquí, lo desempolvo porque lo escondí para que nadie lo robara, para que nadie me lo quitara y así poder entregártelo cuando has vuelto. Y toma, aquí tienes tu lingote de oro. Y el jefe le dice, el dueño, el amo, el señor, le dice: eres un siervo malo. Lo escucha, porque eso sí que es duro. Que tu jefe te diga, imagínate que tú estás todo el día trabajando ahí pegando ladrillo y tú terminas la jornada y tú crees que lo has hecho bien y tu jefe llega y te dice: eres mal trabajador, eres un siervo malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces, si tú sabías eso, lo último que deberías hacer es esconder el talento. Deberías haber ido y negociar. Conclusión: ese siervo dijo que conocía a su señor, pero lo conocía solo teóricamente. Tenía una información muy superficial de su jefe. Él en verdad no creía que su jefe era así de duro. Porque si él hubiera creído, no solo conocido, creído que su jefe era tan duro, él no hubiera escondido el talento. Porque hubiera dicho: uy, si yo con este talento no hago nada y cuando venga mi jefe se lo doy, me va a caer una tunda. Pero él conocía, pero no creía. Por eso tú tienes que conocer y creer los atributos de Dios. Que Dios es inmutable. Y si Dios dijo que va a juzgar al mundo y que todos, vivos y muertos, van a pasar delante de Él, es que todos van a pasar delante de Él. Y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Y en esa palabra, según sus obras, está incluido si la obra que hizo fue creer en Jesucristo o no. Porque está muy claro en la palabra de Dios que creer en Jesucristo también es una obra. Ahora, si tú desechas esa obra y tú decides buenas para que Dios maneje tu balanza, entonces también está dicho en la palabra de Dios que tu balanza siempre, siempre va a pesar más lo malo. Siempre. Por una sencilla razón. Porque para Dios, cuando tú incumples un mandamiento, es como si los hubieras incumplido todos. Te va a caer toda la ley en el lado de las malas obras. Es imposible que tú hagas algo para compensar eso. Solo lo puedes compensar de una manera, con tu propia vida. Ahora, si tú no quieres morir, entonces tienes que aceptar a Jesucristo. Tienes que aceptar a Jesucristo porque no hay otra manera de entrar al reino del Señor. Dios es duro. Podríamos decirlo de esta manera: Dios es justo y su justicia es inquebrantable. Si Dios dijo alguien tiene que morir, alguien va a morir. Eso no va a cambiar. Dios a última hora no va a decir: bueno, venga, todos, aunque no hayan aceptado a Cristo, que entren al cielo. No, nunca va a decir eso, porque Dios es inmutable. Tú y yo quisiéramos que eso cambiara y que quizá fuera de otra manera la entrada al reino de los cielos, pero no va a ser de otra manera. Jesucristo mismo dijo: solo hay un camino, ¿verdad? Si hay un camino, es que no hay más. Solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos intermediarios? Uno. Los santos, las vírgenes, no pueden hacer nada para salvarme. Solo hay un camino.
Solo hay un intermediario, solo hay uno que murió en la cruz, solo hay uno que pagó con su vida y murió para que yo no tenga que morir. Los demás pueden haber sido buena gente, no lo discutimos, pero no me pueden salvar. No hay otra manera y eso no va a cambiar, nunca va a cambiar, porque Dios no cambia, Dios no cambia. Entonces, veamos la inmutabilidad de Dios en sus leyes y en su justicia. Vamos a ver cómo aplica que Dios es inmutable a diferentes aspectos que nos afectan a nosotros y que nos van a dar. Escucha, por favor, es que si tú crees que Dios no va a cambiar y tú conoces, entiendes y crees todo lo que Dios ha dicho, es que tú vas a descansar en el Señor definitivamente. Tú vas a descansar en el Señor. ¿Cuánta gente nos encontramos en el evangelismo que te dicen, yo soy creyente, yo fui criado en un hogar cristiano, yo voy a la iglesia desde pequeñito, yo estoy aquí, tal, muy bien, y si te mueres hoy, ¿para dónde vas? No lo sé. Quizá al infierno, quizá al cielo. ¿Pero cómo? ¿Cómo que quizá? ¿No lo sabes? ¿Tú no sabes que Dios es inmutable y que Dios ha establecido una manera y no hay otra? ¿O lo sabes o no lo sabes? ¿O estás o no estás? Pero tú no puedes decir, no lo sé. Hombre, si dices que eres cristiano, deberías saberlo. Absolutamente. La inmutabilidad de Dios en sus leyes y en su justicia me habla de que Dios ha establecido unos parámetros y una forma de hacer justicia y no cambia. Dice el Salmo 35, versículo 23, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia. Está diciendo el salmista, antes de Cristo. Escucha, que el salmista viviera antes del sacrificio de Jesucristo, y es evidente que fue así, pero él estaba hablando porque sabía que Dios un día iba a hacer justicia a través del Mesías. Es que hay muchos salmos del rey David. ¿No visteis el devocional de este miércoles de nuestros pastores, Enrique y Emma? Justo Quique hablaba de un salmo que es muy profético. Allí el salmista está diciendo cosas que luego se cumplieron cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. 1000 y pico años antes de morir. Jesús, el salmista, en su función profética, estaba declarando cómo iba a morir el Mesías. Se repartieron mis vestidos, decía el salmista. Imagínate. Y los romanos, que ni conocían los salmos del rey David, se repartieron los vestidos de Jesús. ¿Cómo puede ser que se cumpliera eso tan exactamente? Bueno, es que el salmista estaba hablando proféticamente. Hubo gente en el Antiguo Testamento que creía en un plan redentor de Dios que se iba a cumplir más adelante. Por supuesto que sí. Hasta Abraham confiaba en la resurrección de Dios. Por eso cuando Dios le manda sacrificar a su hijo Isaac, y sabemos que en el último momento Dios lo detiene y impide que lo mate, pero el pensamiento de Abraham era, Dios lo va a resucitar, porque si este es el hijo en el cual Dios me ha prometido que yo voy a tener descendencia, pues lo tendrá que levantar de los muertos después de que yo lo mate. O sea, hubo gente que antes de que viniera Cristo a la tierra por primera vez a morir por nuestros pecados, siempre creyó en un plan redentor de Dios. Por eso el salmista decía, júzgame conforme a tu justicia, Dios mío, no conforme a la mía, que eso es lo que decían los fariseos. Señor, yo diezmo de todo, yo ayuno no sé cuántas veces, mi justicia. El salmista no, conforme a mi justicia no, conforme a la tuya. La tuya es perfecta, la tuya es para siempre, la tuya es inquebrantable. Si Dios te declara justo, en Cristo Jesús, nadie jamás podrá decir otra cosa de ti que cambie esa condición. Nadie podrá cambiar esa condición. La ley de Dios no cambia, no caduca, no se dejará sin cumplimiento o sin eficacia. La ley de Dios
se aplica siempre. Dice Mateo 5:17, está hablando el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es como, bueno, ya, esto terminó aquí, se acabó la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. No es solo hasta que vino Cristo. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Todavía queda para eso. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Ya te he enseñado en otras ocasiones que la jota y la tilde en el abecedario hebreo son los caracteres más pequeñitos, son apenas como un acento. Pequeñitos. Está diciendo el Señor Jesús, todo, hasta lo más pequeñito de la ley, siempre se va a cumplir, no va a pasar. No va a pasar. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El escriba y el fariseo que decía, yo soy buena persona. El escriba y el fariseo decían, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ayuno, yo cojo mi Biblia todos los días. Esa es mi justicia, por eso me tienes que recibir en el cielo. Eso es lo que decían los fariseos. Y Jesús dice, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar nunca en el reino de los cielos, nunca. Ah, pero es que yo creo, no importa lo que tú creas, cree lo que Dios ha dicho. Y lo que tengas que cambiar, cámbialo, porque si no, nunca entrarás en el reino de los cielos. No es por tus obras de justicia, es por la justicia de Dios, que es mayor que la tuya en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús hay un nuevo pacto, y ese pacto es también parte de la ley de Dios. El pacto de Jesucristo no es algo que Dios improvisó sobre la marcha al ver que las personas no podían cumplir la ley de Dios. No es ninguna improvisación. Todo lo que Dios hizo estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Así lo declara la propia palabra de Dios. No fue ninguna improvisación. Ay, tenemos que hacer algo, el hombre ha pecado. La inmutabilidad de Dios, por ejemplo, aplica también para los planes que Dios tiene con Israel. Sabes que hay una teología que habla de que la iglesia de Jesucristo ha sustituido a Israel en los planes de Dios. Pero eso no está en la palabra de Dios. En ninguna manera está en la palabra de Dios. Más bien, Dios no ha cambiado con respecto a Israel. Dios quiere que todo Israel sea salvo. Todavía, hasta el día de hoy. A pesar de que la mayoría en Israel han rechazado a Jesucristo como el Mesías. Y no lo consideran como el Mesías, sino como un profeta. Hasta el día de hoy Dios quiere que todo Israel sea salvo. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Yahweh, no cambio. Por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Es por razón de que Dios es inmutable en sus planes con Israel, que por eso no ha consumido a Israel todavía. Los hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel. Es porque Dios no cambia. Es decir, Dios tenía un plan y lo sigue teniendo. Y no ha cambiado de opinión. Y no ha desechado a Israel y ha cogido ahora a la iglesia como la niña de sus ojos. No, eso no está en la Biblia. En Romanos nos habla de que algunas ramas de Israel fueron desgajadas para que tú y yo pudiéramos ser injertados allí. Pero algunas ramas, no todas, ni siquiera todo el olivo, algunas ramas. Y fíjate, solo algunas ramas de Israel fueron desgajadas para que la inmensa población de los gentiles, de los que no somos israelitas, pudiéramos ser injertados.
quiere decir que esas ramas tienen mucho valor. Porque si no, con tantos gentiles, tantas naciones gentiles que somos en el mundo, todas, menos Israel, pues tendría que haber pelado totalmente ese olivo para poder meter a todos allí. Pero algunas ramas para meter a todos los gentiles. A todos los gentiles. De profeta en profeta sigue estando vigente. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué vamos en la CCI? ¿Por qué vamos todos los años a Israel? Pues no vamos solamente a hacer turismo. Vamos porque los planes de Dios no han cambiado con Israel. Vamos para contemplar todo lo que Dios está haciendo allí en el día de hoy. Vamos porque de alguna manera les debemos a ellos. Tenemos que estar agradecidos a ellos, que Dios les dio la palabra, las promesas. El Mesías nació de los israelitas. Y de alguna manera los tenemos que considerar en estima a ellos. Por eso es que vamos a Israel todos los años. La CCI es hoy lo que es, pues en parte por la visión de Israel, de amar a Israel. Y vamos allí y una de las cosas que nos proponemos es mostrarles amor, mostrarles solidaridad, porque la mayoría de las naciones de la tierra odian a Israel. La señora alcaldesa de Barcelona, que Dios tenga misericordia de ella, está promoviendo el boicot a las empresas de Israel que quieren operar en Barcelona. Llámese cadenas hoteleras, cualquier tipo de negocio, tecnológicas. Pero qué mosca le ha picado a esta señora. No sabe lo que está haciendo, honestamente te lo digo, porque Dios dejó muy claro que cualquiera que maldijera, y eso es una maldición, cualquiera que maldijera a Abraham y a sus descendientes, Dios lo iba a maldecir. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, esa señora no la conoce. Honestamente no sabe lo que está haciendo. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios para que Dios tenga misericordia de esta ciudad. De esta ciudad. A causa de lo que el gobernante máximo de esta ciudad está haciendo. Es una locura eso. Mira, hace 500 y pico años, en 1492, los reyes católicos de España expulsaron por ley, a todos los judíos que vivían en España. Y el que no quería ser expulsado tenía que convertirse en católico obligatoriamente. Y España, de poder haber sido la potencia mundial hasta el día de hoy, somos el vagón de Europa, el vagón de cola de Europa, junto con Grecia, Portugal. Tuvimos el imperio más grande y todo se desmoronó por causa de haber maldecido a los judíos. Claro, es que los que maldijeron a los judíos no fue un politicucho de por ahí, no, eran los que gobernaban la nación, los reyes. Por lo tanto, toda la nación cayó bajo maldición. Toda la nación. Por eso, nosotros tenemos que entender que los planes de Dios con Israel no han cambiado. No han cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios, el Dios de Israel. La inmutabilidad de Dios afecta también a tu salvación. Qué importante es esto, que tú lo tengas claro en tu corazón. Que solo Dios te puede salvar es por los méritos de Cristo. Y que nunca se va a volver atrás. Si tú eres salvo, escucha esto por favor. Nosotros somos una iglesia que cree que la salvación no se puede perder. Porque el que te salva es Dios. No te salvas tú a ti mismo.
Te salva la justicia de Dios en Cristo aplicada a tu vida. Por lo tanto, si yo no puedo ganarme la salvación, sino que solo la puedo recibir por gracia, pues tampoco la puedo perder. No se pierde la salvación. Y sabemos que hay otras congregaciones que creen que la salvación se puede perder. Y los que afirman eso no son ignorantes, es gente que conoce la palabra de Dios muy bien también. Por alguna razón lo creen así. No puedo entrar a juzgar eso. No lo puedo entrar a juzgar. Es un debate teológico que desde que nació la Reforma Protestante empezó también ese debate. Si la salvación, si eres salvo, siempre salvo, o la salvación se puede perder. Y había una corriente dentro de esos primeros reformadores de la Iglesia que afirmaban que no se puede perder, por ejemplo Calvino, y otros que afirmaban que se podía perder porque todo era dependiente de mi voluntad, como Arminio. Bueno, nosotros, CCI, somos más en ese sentido del pensamiento de Calvino. La salvación no se puede perder porque Dios es inmutable y lo que Dios ha declarado, mira, si dependiera de mí, claro que la podría perder, pero así en cualquier momento. Si dependiera de mí, es como cualquier otra cosa en la vida, la salud, el trabajo, el matrimonio, si depende de mí, yo lo puedo perder. Absolutamente, en cualquier momento. Puede ser por ignorancia, puede ser por descuido, puede ser por negligencia, pero la podría perder. Pero es que no depende de mí. Depende de un Dios que es inmutable. Depende de un Dios que ha dicho, nunca borraré tu nombre del libro de la vida. Depende de Dios. Si Dios lo declara, si Dios me hace justo, Dios no va a cambiar ese juicio. Claro, ahí podríamos entrar en otros debates, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre con alguien que se va de la iglesia? Y no, bueno, pues, lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no todos los que están sentados en una silla de una iglesia van a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque estar sentado en una silla de una iglesia todos los domingos no te hace cristiano. Te hace cristiano que tú hayas nacido de nuevo en Cristo. Pero a lo mejor nos damos cuenta que alguien que nunca estuvo sentado en una silla de una iglesia, pues va a estar en el cielo. Porque quizás recibió a Cristo en el último momento de su vida, en su lecho de muerte, como aquel ladrón de la cruz, como personas que he conocido personalmente que literalmente a horas, a minutos de morir, han recibido a Cristo. Jamás les dio tiempo a estar sentados en una silla, ni a compartir su fe con otros, ni a proclamarla, ni a nada, ni a bautizarse siquiera. Pero los veremos en el cielo. Hombre, pero eso es injusto. A los ojos de los hombres sí. Porque la justicia de los hombres no es la justicia de Dios. Claro, esa es la grandeza de Dios. Esa es la grandeza de Dios. Que aquel ladrón de la cruz toda la vida hizo fechorías. Por eso estaba en la cruz para morir. Pero en el último momento le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres el rey. Tú eres el rey, no es Pilatos, no es Herodes, no es el otro. Eres tú el rey de los cielos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, ni siquiera le tuvo que decir, o por lo menos la Biblia no lo recoge, mira, he violado a no sé cuántas, he matado a no sé cuántos, le he cortado la cabeza a 4, he matado... No, ni siquiera tuvo que confesar pecado a pecado. No le dio tiempo. Estaba agonizando, pero lo vas a ver en el cielo. Y Judas, que estuvo con Jesús, no lo vas a ver en el cielo. Escucha, y Judas hizo milagros. Asómbrate con eso. Judas fue de los que envió Jesús a las misiones. Y cuando volvían todos decían, hemos visto a los enfermos sanar, a los endemoniados ser liberados. Hemos visto milagros, se sujetan los demonios. Hicieron milagros. Pero a Judas no lo vas a ver en el cielo. Más le vale que no hubiera nacido, dijo Jesús.
el hijo de perdición. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú eres salvo, si verdaderamente tú has nacido de nuevo y Dios te ha dado Dios, no tú, Dios te ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios, eso ya no va a cambiar. Siempre, en tu DNI siempre va a poner en el DNI del cielo, hijo de Dios. En mi DNI de la tierra pone hijo de José y Victoria, pero en el del cielo pone hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo. Y eso no va a cambiar. Puedo dejar de ser español, puedo perder mi nacionalidad y puedo hacerme japonés, pero mi identidad de hijo de Dios nunca va a cambiar, mi salvación no va a cambiar. El hijo pródigo. Algunos en la iglesia tienen el síndrome del hijo pródigo y creen que porque tuvieron una época oscura en su vida y se portaron mal y se alejaron de la iglesia y dejaron de orar y dejaron de hacer cosas para Dios, ya piensan como el hijo pródigo. No, pues volveré a la iglesia, pero me sentaré allí en una esquinita sin levantar la cabeza, ya no tengo dignidad. Y el hijo pródigo pensaba eso: volveré a la casa de mi padre, pero ahora seré como un siervo de la casa. Seré como cualquiera de los mayordomos que tiene mi padre o de los labradores que tiene mi padre contratados. Ya no me considero hijo, no soy digno de ser hijo, no soy digno de acercarme y decirle: papá, te quiero, necesito un abrazo tuyo. No, ya no soy digno. Muchos tienen ese síndrome del hijo pródigo en la iglesia. Y vuelven y regresan, o apenas regresan porque no, es que ya no me van a mirar igual, es que ya las cosas han cambiado, es que claro, yo he metido tanto la pata, es que me fui tan lejos, es que desobedecí a Dios por completo. Bueno, aquel hijo pródigo se sorprendió al ver cómo lo recibía su padre, porque un padre nunca deja de ser padre para sus hijos. Un hijo nunca deja de ser hijo, aunque como aquel se fue de la casa a malgastar su vida, pero nunca dejó de ser hijo. Eso nos lleva a la pregunta de: ¿puede un cristiano malgastar su vida? Sí, claro que sí. Y conocemos casos. Conocemos casos de gente que pasó por fuera de la iglesia años, lo que llamamos habitualmente en el mundo, años, y en un momento dado regresaron a la casa del Padre. ¿Sabes por qué? Porque nunca dejaron de ser hijos. El que no es hijo se desaparece y nunca más. Pero el que es hijo siempre regresa a la casa del Padre, porque Dios no cambia, porque Dios sigue siendo Padre. Siempre sigue siendo Padre. Eso a mí me da un descanso. Ay, si como hijo me porto mal, Dios sigue siendo Padre. Y si como hijo yo un día le hago un desprecio a Dios, pues no debería de pasar, pero aún si pasa, Dios sigue siendo Padre. No va a cambiar, no me va a desheredar. Dios ha dicho que soy coheredero juntamente con Cristo de la gracia. Eso no va a cambiar, la herencia no cambia, el testamento no cambia. La salvación tú no la ganaste por tus méritos, por lo tanto tampoco la puedes perder por tus fallos. Dice Hebreos 7:24, hablando del sacerdocio de Cristo, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacrificio que hizo Jesús, y él mismo entró, dice la palabra de Dios en Hebreos, al tabernáculo no de la tierra, sino al del cielo, y no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Ese sacerdocio, ese oficio sacerdotal no ha cambiado. Es como si continuamente Jesucristo permanentemente estuviera allí. Padre, esta es mi sangre. Padre, esta es mi sangre. Y no hace falta nuevos sacrificios. La inmutabilidad del amor de Dios. ¡Wow! Este es tremendo. Primera de Corintios 13:8 dice que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán.
Cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, pero el amor nunca se va a acabar. El amor de Dios no cambia. Dios permanece inalterable en la forma en que nos ama, porque Dios es amor y siempre lo va a ser. Entonces el amor de Dios es inalterable. No puedes hacer nada para que Dios te ame un poquito más. Ay, Señor, y si yo me voy a las misiones, ¿me amarás más? No. Señor, y si yo soy un holgazán y no hago nada en la iglesia, ¿me amarás menos? ¿Qué crees tú? Esta es una pregunta trampa, ¿eh? Dios no te va a amar menos, pero sí deberías servir, sí deberías dar. Porque acuérdate que los atributos de Dios se tienen que ir reflejando en tu vida. En la medida en que pasas tiempo con Dios, adoras a Dios, contemplas a Dios, admiras a Dios, esos atributos se tienen que ir reflejando en tu vida. El amor de Dios nunca deja de ser. Dios te amó antes de nacer. Mira, antes de que tu papá y tu mamá se juntaran, Dios ya te amaba a ti. Porque tú no naciste porque tu papá y tu mamá se juntaron. Tú naciste porque Dios quiso que tú nacieras. Dios fue el que le dio la chispa a ese espermatozoide para llegar el primero. Dios lo quiso. Nadie aquí es fruto del azar. Dios te ama desde antes de nacer. Dios te ama hoy. Dios te ama en el día de tu muerte. Y Dios te ama en Cristo por toda la eternidad. Así es, ese es el amor de Dios. A mí eso me da paz, a mí eso me da descanso. Saber que Dios es incondicional conmigo. A veces nos cuesta entender esto porque todos nosotros somos condicionales. ¿Cuántos están casados aquí? A ver, que levanten su mano. Y los que siguen casados, que sigan. Está bien. O sea, en el matrimonio, ¿cuántas veces uno dice, pues no me entra, yo ahora? Y luego el Espíritu Santo te alerta, no hagas eso, no seas egoísta, no seas bruto, Carlos. Y es verdad, Señor, que tu amor es incondicional. Pero nuestro amor tiende a ser que pone algunas condiciones. Si tú me das, yo te doy. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me perdonas, quizá yo te perdone. Si tú me ayudas, yo te ayudaré. Todo es condicional en esta sociedad. Hay un dicho popular, ¿no?, de que nadie da nada gratis. Todo tiene que ser a cambio de algo. Bueno, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, no teníamos nada que darle a Dios. Todo lo que le podríamos dar a Dios es basura, es pecado. Aún en esas condiciones, Dios me amó, Dios entregó, Dios dio a su Hijo. Entonces, ese es el amor de Dios. Ahora, estos atributos, efectivamente, y ya con esto vamos a ir terminando, para que los músicos pasen y se preparen. Estos atributos entonces se tienen que reflejar en mi vida. Y el atributo de la inmutabilidad tiene que ser un reflejo en mi vida también. ¿Cómo? Bueno, hemos conocido cristianos que han empezado la carrera cristiana al sprint. Y esos salen corriendo y se apuntan a todo, pero luego se apagan. Son inconstantes. Empezaron bien, corrieron, pero luego pincharon en el camino y perdieron fuelle. Otros comienzan bien, pero las bendiciones les dañan el corazón. Porque empiezan a acomodarse en la prosperidad, empiezan a relajarse, empiezan a hacer ídolos de las bendiciones recibidas. Llámese trabajos, llámese cónyuge, llámese hijos, dinero. Reciben bendiciones y en lugar de recordar cómo fue el proceso con Dios, pues ya solo tienen ojos para la bendición y ya no tienen ojos para Dios. Y eso es triste. Otros se agotan porque no se renuevan
convenientemente con el Señor. Y la religiosidad acaba agotando a todos. Por eso algunos dejan de congregarse, por eso algunos dejan el servicio, por eso algunos como que en el camino se cansan y no hallan la manera de encontrar nuevas fuerzas porque las están buscando donde no es. Es en el Señor y en su amor inagotable. Mira, yo miro para atrás, yo recibí al Señor en el año 92, siendo joven, tenía 24 años, ya sabéis mi edad. Y recibí al Señor. Y después de unos meses un poco con un pie aquí y otro allá, y que yo no me decidía del todo por las cosas de Dios. Y por cierto, yo llegué a la vida cristiana detrás de unas faldas, como muchos llegan a la iglesia detrás de unas faldas, como por agradar a la doña. Vamos a seguir a la doña y así está contenta la doña. Y bueno, así llegué yo. Seguramente Dios sabía que yo no podía llegar de otra manera porque era muy orgulloso y no me iba a rendir fácilmente. Pero Dios trabajó como Él sabe trabajar, porque como Él conoce todo de nosotros, todo absolutamente, Él usó ese sistema. Pero yo llegué a la iglesia y cuando ya después de unos 9 meses aproximadamente de tener mi primer contacto con la CCI, ha sido mi única iglesia toda la vida. Y ya cuando yo me definí por Dios, yo dije, bueno, yo voy a hacer todo lo que me han dicho. Todo lo que me han dicho. ¿Qué hay que hacer? ¿Orar todas las mañanas? Yo voy a orar todas las mañanas. Todas las mañanas. Y yo trabajaba en una empresa y tenía mi vida. Pero mira, te puedo decir, poquísimos días en mi vida yo no habré madrugado a buscar a Dios. Si tú me dices, Carlos, ¿cuál ha sido tu secreto para estar donde estás? Secreto, no sé. Yo digo, Señor, yo no he hecho nada. Si es que ¿qué he hecho yo? Yo no tengo una fe gigantesca como el Everest, no. ¿Qué he hecho yo? Creo que mi principal secreto ha sido la constancia. Ser constante, hacer. Para eso soy como el entrenador del Atlético de Madrid, partido a partido. Ahí, sí, un día, otro día. Hay que orar, vamos a orar. Hay que ir al redil, vamos al redil. Hay que ayunar, vamos a ayunar. Vamos, uno. Señor, ese ha sido mi secreto. Yo no he tenido una revelación que yo caí pasmado y ya Dios me habló. No, día a día, paso a paso. No he tenido, para mí esa es la clave de la vida cristiana. Desde luego para mí lo ha sido, pero es que creo que lo puede ser para cualquiera. Mira, puedes ser torpe para entender la Biblia, pero si tú te pones a leer la Biblia todos los días, Dios te va a hablar. Y su Espíritu Santo va a ver que tú tienes hambre y Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Constancia. Un día me dijeron, hay que ir a la finca del Redil, que hemos comprado una finca por allí y eso está arruinado. Allí no hay más que zarzas y espinos y hay que empezar a limpiar allí. Que hay que ir al redil, vamos. Un fin de semana, al siguiente fin de semana, al siguiente fin de semana, al siguiente fin de semana. Tengo que cambiar las ruedas del coche, vamos, las cambio. Otro fin de semana, otro. Hay que cambiar el aceite al coche, porque tantos kilómetros, eso era todas las semanas. Tú sabes lo que es todas las semanas, es todas las semanas. Natalia con Marcos recién nacido, con Daniel recién nacido. Al redil. ¿Tú sabes por qué el redil es hoy lo que es? Porque en un principio hubo un pastor que tuvo fe, hubo escuderos, Josués, que fuimos fieles, y por supuesto que no fui el único, pero que íbamos todos los fines de semana. Cuando empezamos a ir, íbamos el viernes por la noche al terminar la vigilia, nada de perdernos la vigilia, no. La vigilia estábamos como jabatos allí a danzar. Y cuando salíamos de la vigilia con sueño, con sudor, cansados de trabajar toda la semana, 2 horas de camino al redil en coche.
Y empezamos a ir, y cuando Quique vio que nosotros regresábamos el domingo por la tarde, porque claro, había que meterle fuerte todo el fin de semana allí, dijo, bueno, estos hombres están dejando de ser edificados, porque el domingo se la pasan allí tirando muros y arrancando piedras. Entonces, no, vais a ir el viernes por la noche y el sábado aprovechar todo el día si queréis, pero a última hora del día os regresáis a Madrid, para que el domingo estéis en la reunión, porque el domingo es el día del Señor. Ah, vale, pero es que hay mucho que hacer, Quique, no importa. Como si hay 20 rediles, el domingo es el día del Señor. Y entonces cambiamos el sistema, ya viernes y el sábado por la tarde regresamos. Constancia, mira, constancia. Me dijeron un día, vamos a orar todas las tardes, noches en la iglesia. Y allí estaban Harvey y Mari Carmen. Ellos eran los pastores que todas las noches dirigían el tiempo de la oración. A orar todas las noches, de 8 a 9, todas las noches. ¿Por qué oro hoy como oro? Pues porque me puse al lado de los que sabían orar. Y de escucharlos orar, yo aprendí a orar y empecé a practicar. Es que no hay otro secreto. Puedes hacer 20 cursos en la iglesia, si no eres constante, si no aplicas. Me dicen que los que están haciendo el conéctate ahora, por la mañana, que no están leyendo la Biblia. Digo, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Desde el minuto uno tienes que aprender. Y te podemos dar el diploma del conéctate, pero ¿de qué te habrá servido? Es más, yo creo que los que están haciendo ahora el conéctate y no han hecho los deberes deberían repetir el conéctate. Por honestidad. Porque no les ha servido de nada si no lo hacen bien. Y no consiste en tener diplomas en tu pared. Consiste en crecer, en abundar más y más. En crecer. Y no vas a crecer por tener diplomas, vas a crecer por ser constante en alimentarte con la palabra de Dios. Y el curso te enseña cómo hacerlo, pero lo tienes que hacer tú. No hay otro secreto, no lo hay. No lo hay. La vida cristiana es pon tus manos en el arado y no mires para atrás. No te detengas. Habrá momentos que vas más rápido, más lento, pero hacia adelante. Siempre hacia adelante. No mires para atrás como la mujer de Lot, que añorando cosas, ahí quedó, estatua de sal, petrificada. Pablo le dijo a los tesalonicenses, y vamos a ponernos en pie y vamos a leer este versículo, y esta es la iglesia que yo quiero ver. Yo he meditado sobre esto. Señor, ¿qué iglesia quiero ver yo? ¿Cómo quiero que sea la CCI? Por supuesto que me gusta la adoración, me gusta los jóvenes, me encanta que tenemos muchos niños, me encanta, todo eso me encanta. Pero todo eso, yo quiero que por encima haya algo más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Yo quisiera un día, al orar, decir, Señor, te doy gracias. Ahora, por la mañana veníamos en el coche y estábamos subiendo la cuesta y vemos un montón de gente que había bajado del autobús y estaban subiendo la cuesta. De mi boca salió, Señor, gracias por el ejército de servidores que vienen a las 9 de la mañana. Pero yo quisiera un día decir, gracias, haciendo memoria de todos vosotros en mis oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, una fe que no es teórica, una fe que hace cosas. El trabajo de vuestro amor no es un amor romántico, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Trabajo de amor. Dice, y esta me encanta.
esta me encanta, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia constante, una iglesia que no se detiene, que no se atasca, que no se paraliza, que no se bloquea, que no coge otro rumbo, que no va para atrás, que si se desanima dice voy a encontrar mis fuerzas en el Señor. Constancia en la esperanza. En otras palabras, en otras ocasiones Pablo lo definía como longanimidad, o sea, constancia de ánimo. Vamos. Mira, cuando un equipo de fútbol va perdiendo un partido, necesita un líder que anime a los demás. Porque la tendencia cuando vas perdiendo es como, esto ya no lo levanta nadie, ya no corro. Lo mismo pasa en los trabajos, pasa en las familias, pasa en una célula, pasa en un ministerio, puede pasar en una iglesia. Que de repente la gente entra como en depresión, como, pobrecito yo, y ahora vamos perdiendo, y ahora necesitamos gente que sea constante en su esperanza en Cristo Jesús. Gente que todos los días dice, yo sé que Cristo Jesús va a volver. Yo sé que Cristo Jesús no me va a dejar aquí tirado. Yo sé que Cristo Jesús murió por mí y va a completar su obra en mí. Y puede que yo sea torpe, pero me voy a levantar. Voy a mantener mi ánimo porque no se trata de superación, se trata de Dios en mí. Y en este camino de la vida, que es difícil. Hoy hay una familia de la iglesia que está en el hospital con su bebé. Es que tenemos dificultades. No es fácil. Pero no se trata de superación. No se trata, como ayer veía en las noticias, un hombre que quedó ciego a los 50 años y ha tenido que aprender y ahora es un ejemplo porque ahora hasta patina y hace cosas asombrosas, pero no estamos hablando de superación personal. Estamos hablando de que yo puedo con el Espíritu Santo mantenerme constante. Y en esa constancia yo reflejo la inmutabilidad de Dios en mi vida. Ahí es donde se tiene que ver la inmutabilidad de Dios en ti. Que tú eres inmutable, que pueden venir vientos, pueden venir problemas, pueden venir gente que te critica, pueden venir desgracias, pero tú te permaneces inmutable. Yo sigo, no cambio con Dios, no cambio. El propósito que Dios me ha dado se va a cumplir porque no depende solo de mí, depende de Él y Él me ha dado su espíritu para que lo cumpla. Señor, es que todo está en contra. Mantente allí. Señor, es que mi familia no me apoya. Mantente allí. Es que mi marido, es que mi mujer. Mantente allí. Inmutable, porque tienes un Dios inmutable. Y lo que Él ha prometido lo va a cumplir en tu vida. Amén.